presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. Libertad de anunciar la victoria de Cristo. Y en este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. ¿Cuántos libres en este lugar? Hay libertad, libertad, libertad. Libertad de anunciar la victoria de Cristo. Libertad de anunciar la victoria de Cristo. Porque en este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. Y a su nombre. Le voy a pedir que se ponga de pies. Hoy va a predicar la hermana Lorena, que es del grupo de alabanza. Va a predicar ella, ¿ok? El Señor les bendiga, mis hermanos. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por el privilegio de estar aquí frente a ustedes, exponiendo un pequeño pensamiento. Y de igual manera le doy gracias a los pastores por tener la confianza en mí de estar en este lugar. Amén. Asimismo, hermanos, como estamos de pie, les voy a pedir que abran sus escrituras en el libro de Esdras, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo de los versículos 8 al 13. Cuando lo contengan me pueden contestar con un fuerte amén. Esdras capítulo 3 del 8 al 13. ¿Lo tenemos, mis amados? Leámoslo juntos, amén. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la esclavitud a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Leamos ahí una vez más. Echaban los cimientos, únicamente los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lo lejos. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor, alabando y glorificando tu nombre. En esta hora, Señor, te pedimos que abras nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestros corazones, Padre, que podamos absorber tu palabra, Padre, todo aquello que tú quieras para nosotros, Señor, nosotros poder tomarlo en nuestro corazón y para edificar nuestra vida, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta hora tomes tú el control y que seas tú el que te muevas en este lugar, Padre, haciendo aquí como tú quieras, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. En esta noche ya no tarde. Este mensaje el Señor me lo había dado ya hace meses, pero lo había dejado ahí abandonado porque se ocupa uno que en el trabajo, que en las cosas de la casa, y ahí lo había dejado. Y en mi mente decía, Señor, si es tu voluntad que yo dé esta palabra, que me ponga a predicar el pastor. Y al siguiente día me llamó el pastor. ¿Y para qué abrí la boca yo? Pero bueno, mis hermanas, hace unos meses tal vez, iba yo rumbo a mi trabajo, iba manejando, iba escuchando mensajes por medio de mi teléfono. Y estaba escuchando un mensaje de un pastor que daba el testimonio que a él le había llamado un pastor joven.
y dice que este pastor joven le contaba lo que había pasado en su vida. Dice que su padre era el pastor de la iglesia de donde él era el pastor de esa iglesia, pero desafortunadamente él había fallecido y por tanto la iglesia la pasaron a manos de él, su hijo, y así pasó. Él quedó pastoreando esa iglesia, pero desgraciadamente dice que al pasar los años y al pasar el tiempo, los tiempos se pusieron difíciles. Se atrasó con los pagos del templo y desafortunadamente perdió la iglesia. Dice que le llamaba llorando y en desesperación diciéndole: pastor, siento tanta vergüenza, siento tanto dolor en perder este templo, porque fue el templo que construyó de la tierra para arriba su padre. Dice: yo vi las mujeres que hacían las actividades todos los días, dice, recaudando fondos para echar los cimientos, para echar a andar ese templo, y ahora dice, aunque tal vez en un futuro pueda comprar otro templo, no es ese templo que fue el legacy de su padre. Y entonces me puse a pensar, dije yo, ¿alguna vez usted ha perdido algo que le haya dolido, que le haya causado vergüenza? Tal vez un carro, una casa, un trabajo, una relación incluso. Cuando perdemos algo en nuestra vida externamente, empezamos a echar culpas. Fue por el amigo, por mi mamá, por mi jefe, por el trabajo, por lo que sea. Miremos a Adán y Eva. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán y Eva cuando Dios le pidió cuentas a él? En Génesis 3:12 dice que le dijo: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fue ella, no fui yo, tú me la diste. Empezamos a echar culpas. Pero internamente, hermano, muchas veces nosotros mismos estamos deprimidos, estamos tristes, porque al perder esa cosa de valor para nosotros, nos preguntamos: ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Fue mi inadecuacia que tal vez causó esa pérdida? Y en esta palabra que acabamos de leer, mi hermano, está hablando de un periodo donde el pueblo de Israel acababa de pasar por una gran pérdida. En esta porción de la Biblia, apenas acababan de salir de una esclavitud de 70 años por los babilonios. Ellos fueron cautivos por ellos, fueron exiliados de Jerusalén. Y Jerusalén no solo era un lugar físico para ellos. Jerusalén era un lugar que representaba la identidad de los israelitas, representaba su herencia, su dignidad como pueblo. Realmente Jerusalén físicamente no es muy grande, pero en Jerusalén hay capas y capas de historia en ella. Fue en Jerusalén que Abraham iba a sacrificar a Isaac, como también fue en Jerusalén que Jesús fue crucificado. Y en medio de esos dos eventos no se puede enumerar las cosas que pasaron ahí. Y aparte de ser exiliados de Jerusalén, su pueblo amado, dice en Isaías, cuando profetizaba sobre el profeta, sobre el exilio babilónico, dice que sus mujeres fueron violadas. Dice en Isaías 13:16, sus hijos serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y sus mujeres violadas. Imagínense, yo como madre me pongo a pensar, ¿qué sentiría yo al ver, dice la palabra muy específicamente, estrellados delante de ellos, aventados? Imagínense como padres, ¿qué sentirían ustedes al ver sus hijos? Las mujeres violadas, dice que sus muros fueron derrumbados, sus casas quemadas. Dice que saquearon los tesoros de la casa de Jehová, fueron robados. Dice la palabra de Dios que Jerusalén fue sitiada. Y me fui a lo que significa sitiar a un lugar o sitiar a alguien. Y dice, sitiar quiere decir cercar a alguien tomándole o cerrándole todas las salidas para rendir su voluntad. Qué terrible, mi hermano, qué terrible periodo para el pueblo de Israel. Ellos efectivamente fueron traídos a sus rodillas. No tenían nada, perdieron absolutamente todo. Y no fueron 1 o 2 años, fueron 70 años. 70 años de esclavitud. Y si quiere leer esa historia, mi hermano, lea 2 de Reyes 25. Ahí habla de cómo fue esa esclavitud para ellos. Ahora, dice que ellos, estando ya cautivos en Babilonia, dice la palabra que ellos lloraban al acordarse de Jerusalén. En el Salmo 137, del 1 al 6, se lo voy a leer, dice así: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Imagínense qué cosa. Se los llevaron cautivos y cántenme. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra
su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cuánto amaban ellos a Jerusalén? ¿Cuánto añoraban ellos regresar a Jerusalén? Amén. Pero Dios es fiel con ellos, hermano, es su pueblo amado. Y dice la palabra que al cabo de los 70 años llegó el rey Ciro, rey de Persia, y los liberó. Eso está en Esdras 1. Y lea ese capítulo, hermano, es muy interesante. Dice que fue inquietado a librarlos. Y cuando ellos fueron libres, los israelitas dice que cantaron la alegría que sentían. Salmo 126 del 1 al 3. Es un canto que cantamos seguido aquí. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Amén. Ellos regresaron, mis hermanos, regresaron a esta tierra tan amada para ellos. ¿Alguna vez usted ha tenido el gusto de decirle al diablo: ya regresé? Tal vez estaba en el hospital, puede que estaba en bancarrota, que estaba perdido, andaba de rebelde. Le dijiste al diablo: pensaste que me venciste, pensaste que no volvería. Asimismo, en estos versículos, mis hermanos, este pueblo está regresando a Jerusalén, está tomando ese territorio que les pertenece a ellos. Oh, hermano, pero a veces cuando nos vamos por mucho tiempo, cuando regresamos, las cosas pueden cambiar mucho. Jerusalén, la tierra tan amada de ellos, a la cual regresaron, estaba destrozada, estaba destruida, saqueada, derrumbada. Ellos tenían que empezar el arduo trabajo a reconstruir no solamente su ciudad, sino su templo, sus muros. Todo estaba en escombros. No había parte de esa tierra que estaba puesta de pie. A Nehemías le tocó, dice la palabra, Nehemías y Esdras eran solo escribas, pero lo dividieron entre dos. Hablan de la misma época, pero a Nehemías se le dio el trabajo de levantar los muros y a Esdras se le dio el trabajo de levantar el templo. Ahora, mis hermanos, Israel fue llevado cautivo por 70 años. Solamente los más ancianos se acordaban de lo que un día fue Jerusalén, porque deberían de haber sido niños o bebés cuando pasó esto. Ellos recordaban el templo que ahora ellos veían derrumbado. ¿Cómo era ese templo? Ese templo de Salomón. Dice la palabra de Dios que ese templo era majestuoso, era bello, esplendoroso, era regio. Dice la palabra de Dios que fue hecha con solo madera de cedro, de ciprés y de olivo. Dice que este templo fue cubierto completamente de oro, dice la palabra purísimo, desde sus paredes hasta el piso, completamente bañado de oro. Dice que tenía 2 querubines de madera de olivo cubiertos en oro. Dice que el templo estaba hecho de piedras labradas en canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. Eso está en Primera de Reyes 6:7. Dice que contenía bronce bruñido y dentro del templo contenía la mesa de los panes de la proposición, contenía los utensilios de plata y oro, contenía el arca del pacto. El arca del pacto contenía dentro de ella las tablas de los 10 mandamientos. Dice que contenía también el candelabro de los 7 brazos, el altar dorado de incienso, entre muchos otros tesoros que contenía ese templo. Dice la palabra de Dios que se duró 7 años en construir. Imagínense qué tanto trabajo se tuvo que hacer para que hasta en 7 años sea terminado ese templo. Esto está, toda la descripción del templo está en Primera de Reyes 6, mi hermano. Se los encargo que lo lean en su casa para que usted mire la belleza que describe la palabra de Dios. Dice que tal era la majestuosidad de ese templo que en Primera de Reyes 10 del 4 al 5 en la versión Nueva Biblia de las Américas, que cuando la reina Sabá visitó a Salomón y miró el templo y todo lo que en él había, dice la palabra que se quedó sin aliento. Imagínese usted. Ahora estaba leyendo un artículo que estaba comparando el precio que costaría ahora en día replicar o hacer ese templo. Y claro que dieron todas las cosas en detalle. Eso es muy largo para explicar. Pero al final de todo dijeron que si ese templo fuera construido ahora en día, costaría más de 408 billones de dólares. 9 ceros. Billones de dólares. Y eso estamos hablando, ¿cuántos años atrás? Ahora, hermano, dice que ese templo, el de Salomón, fue una combinación de talento y de habilidad humana y de la gloria de Dios presente que lo hizo tan magnífico. Sin embargo, cuando ellos regresaron de esa cautividad a Babilonia, ese templo tan bello, tan esplendoroso, estaba en ruinas. Fue despojado de su gloria, despojado de su honor, despojado de su oro, despojado de su plata.
fue completamente profanado. El legado, ese templo que fue el legado de David y el logro de Salomón, estaba en cenizas. No quedaba nada de él. ¿Qué sentirían ellos al regresar a su casa? Aunque era su casa, pero verla de esa manera, ¿cómo se sentirían ellos? No solamente que el templo estaba destruido, sino igual los muros. Y al estar los muros de Jerusalén destruidos, estaba vulnerable, estaba descubierta, desnuda, arruinada. Poco quedaba en pie realmente de lo que algún día fue esa ciudad. Pero mi hermano, sobre todo esto, eran libres. Eran libres de los babilonios, libres de cautividad, libres de tener que cantarle a los babilonios, libres de tener que fingir alegría ante ellos. Así que ellos, aunque tal vez no estaban en la mejor situación financiera, acababan de salir de 70 años de cautividad, empezaron a reconstruir su templo, sus muros, su ciudad. Y los versículos que leímos al principio, mis amados, hablan del momento en que dice que los albañiles acababan de echar los cimientos. ¿Qué son los cimientos? La fundación, la primera capa para construir algo. Amén. Dice que ellos, con solo ver el cimiento de ese segundo templo, ellos sabían que no iba a ser como el templo de Salomón, tan glorioso, tan lujoso como el templo de Salomón. No tenían los recursos ellos para hacer eso en esos momentos. Solo con ver los cimientos, ellos ya lo sabían. No podrían volver a replicar la gloria y el esplendor de ese primer templo. Y no solamente por causas financieras, sino porque recordemos que la palabra dice que la casa de Jehová fue saqueada. Muchos de los tesoros que estaban en esa casa fueron o robados o destruidos. Y eso era algo invaluable para ellos, aunque tal vez ellos podían construir el templo en sí, el físico, pero el valor sentimental de esos objetos y tesoros no lo iban a poder reemplazar. Escuchaba a este predicador que decía el ejemplo, dice, es como la urna, digamos que usted tiene una urna con las cenizas de su padre en su sala. Y viene la señora de la limpieza y por accidente la tumba y la quiebra. Y claro, por supuesto, viene ella, lo siento mucho, te puedo volver a comprar otra urna. Pues sí, claro, me puedes comprar otra urna, pero ¿qué vas a hacer con las cenizas? Eso no se puede reemplazar. De igual manera, estos objetos, el valor sentimental en ellos, el valor espiritual en ellos, no había manera de reemplazarlo. Pero sin embargo, mis hermanos, leamos Esdras 3, del 10 al 11. Dice así: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Imagínense con qué gozo. ¿Qué gozo tenían esta gente? A pesar de estar en la situación en la que ellos estaban, cantaban y alababan al Señor. Decían, bueno es Jehová. A pesar de su circunstancia, ellos se gozaban. Y a veces, mis hermanos, cuando Dios restaura nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a sacrificar lo que tú recuerdas, lo que algún día fue, y aceptar cambiar tu nuevo normal. No todo se va a quedar como fue antes. Dios es un Dios moviente, es un Dios que va de más en más. No hay manera de que nos quedemos en una sola posición. Van a haber altas y van a haber bajas. Y en las altas y en las bajas, de igual manera, tenemos que servirle. Amén. Ahora, sigamos leyendo. Dice Esdras 3:12. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Esos son los ancianos que eran niños o bebés cuando estaban en Jerusalén. Se recordaban ellos y miraban lo que ahora tenían enfrente. Dice que lloraban. Y si seguimos leyendo, dice que no se distinguía el llanto de los gritos de la alegría. Qué situación tan confusa. Pero a veces nosotros, hermanos, nos comportamos como esos ancianos. Así como esos ancianos lloraban lamentando lo que fue, también nosotros pasamos los días y las noches llorando por tal vez el dinero que algún día tuviste, una relación que tú perdiste, trabajos que tuviste. Lloras recordando el primer amor con tu Dios. Lloras recordando amistades que se fueron, tal vez familia que te abandonó. Tal vez lloras cuando tenías la salud perfecta. Y estamos tan consumidos con estos pensamientos que se nos olvida darle gracias a Dios por lo que aún tenemos. Estás paralítico, pero tienes la vida. Tal vez ganas menos dinero, pero te alcanza. Tal vez tu esposo te dejó, pero tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores que actúa como tu esposo. Dices tal vez, mi carro ya está viejo, pero al menos tienes carro y no tienes que caminar. Ahora mucha gente yo he escuchado, pero es que tengo que caminar, pero tienes piernas para hacerlo, mi hermano.
Debemos de ser agradecidos, no importa la circunstancia. Dice 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de nuestro Padre, que seamos agradecidos, no solamente cuando tengamos, sino cuando no tengamos también. Dice Colosenses 2, del 6 al 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando, no solamente dar gracias allá cuando se acuerda, abundancia, todos los días, en todo momento, a cada instante, debemos dar gracias, mis hermanos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque dice que la prueba de nuestra fe se demuestra en poder adorar a Dios con menos de lo que algún día tuviste. Así como Dios estaba con Israel en su segundo templo, aún siendo mucho más modesto. Dice Ageo 2, del 3 al 5. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, hijo de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Él estaba ahí, aún aunque fuera más modesto, aún aunque fuera más pequeño, aún aunque le faltaran muchos tesoros. Dice que Él estaba ahí, Él estaba con ellos. Él está cuando tú tienes menos. Él está cuando tal vez no estás tan joven como antes, tan rico como antes, pero Él sigue ahí. Amén. Su palabra dice que Él es fiel. Él no nos deja, Él no nos abandona. Nosotros tenemos que aprender a poder ver la gloria de Dios y el esplendor de Dios aún en nuestro momento más bajo. Dice Habacuc 3, del 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tenga comida, aunque no tenga dinero, yo le serviré y le seré fiel a mi Dios. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, que nosotros realmente, mi hermano, no somos perseguidos. Aquí somos libres por la gracia de Dios de adorarle y glorificarle, y no lo aprovechamos. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice que ser cristiano, mi hermano, no quiere decir que no vas a pasar dificultad. Mucha gente ha escuchado yo decir, pero es que ¿cómo me está pasando todo esto si yo le sirvo a Dios? Pues es que es precisamente porque le sirves a Dios que el diablo está atrás de ti. Siempre he escuchado un dicho que decir, cuando no tengas pruebas, cuando no tengas problemas en tu vida, preocúpate, porque entonces al diablo es que no es peligro. Ay, que se ande, no hay problema. Cuando hay pruebas, cuando hay luchas, es porque Dios tiene un propósito en nuestra vida, pero tiene que pasarnos por el horno para quitarnos todas las impurezas. Amén. Ahora pregúntese usted mismo, ¿puedes adorar a Dios cuando cambias a una casa más pequeña? ¿Puedes adorar a Dios desde una silla de ruedas? Cuando tu hijo se rebeló contra Dios, cuando tu cuenta está en cero, cuando tal vez te dieron un diagnóstico de cáncer, cuando tal vez un ser querido falleció. Podemos seguir adorando a nuestro Dios. Podemos tener menos y servirle a Él. Podemos estar en ruinas desde los escombros y servirle a Él. Puedes desde los escombros levantar tu mano y decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Porque hasta aquí nos ha ayudado, mis hermanos. Lo sintamos o lo percibamos de esa manera o no, Él ha sido fiel y sigue siendo fiel. Yo leía con mi esposo la historia de Job. Qué barbaridad con este varón. Dice la palabra que este varón fue herido con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. También dice en el capítulo 1 que en un solo día perdió todos sus bueyes y sus asnos, y luego sus ovejas, y luego sus camellos, sus sirvientes, y más que nada todos sus hijos. Y aún así, mire cómo dice la palabra en Job 1, del 20 al 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
O mis hermanos, ¿podemos ser nosotros como Pablo y Silas? Dice la palabra que después de haberles azotado mucho, Hechos 16:23, fueron echados en la cárcel y asegurados sus pies en el cepo. Dice la palabra, al estar ellos ahí, en el cepo, encarcelados, que a la medianoche ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Eso está en Hechos 16:25. Cantaban, alababan, encarcelados, en el cepo. Usemos nuestra alabanza, mi hermano, como un arma ante el diablo. ¿Por qué, hermano? Porque en medio de tu alabanza se rompen las cadenas. En medio de tu alabanza se derriban los muros. Los demonios huyen. Hay sanidad, hay libertad. Se aclara tu mente, mi hermano. Se renuevan tus fuerzas en tu alabanza. Así que, mi hermano, alaba. Alaba hasta que tus cadenas se rompan como se le rompieron a Pablo y Silas. Alabemos, hermano, cuando seamos echados al foso de los leones, como a Daniel. Porque mi hermano, Dios no te va a librar de toda circunstancia. Él no te va a librar de todo, sino que en medio de esa prueba, Él irá contigo como poderoso gigante y te librará del mal. Dice en Isaías 41:13, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿Qué más ayuda necesitemos? Más que la ayuda de nuestro Padre. No necesitas al vecino, no necesitas a tu amigo, no necesitas a tu hermana, a tu padre, a tu madre, necesitas a Dios. Dice en Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dice también Isaías 45:2, uno de mis favoritos versículos. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, porque solo Él lo puede hacer. Usted y yo no podemos, pero Él puede a través. Amén. Qué fácil fuera que Él nos librara de toda circunstancia. Imagínense, no tener ningún problema, ninguna preocupación, que todo fuera unicornios y rosas y gelatinas y color rosita. Qué bonito fuera. Todos nos diríamos cristianos, todos seríamos los mejores adoradores. Pero no, mi hermano, no es posible ser cristiano sin tener pruebas. Tal vez chocaste tu carro, pero no fuiste lastimado. Tal vez, como a nosotros, mi familia y yo, nos dio COVID, pero estamos vivos. Dios preservó nuestras vidas. Tenemos un amigo, mi esposo y yo, lo conocemos hace muchos años, y recientemente pasó algo en su vida que tocó mi corazón. Él es de Guatemala, se vino hace muchos años, me imaginaré que tal vez hace unos 20 años se vino él. No sé exactamente cuántos, pero 20 tal vez. Y desde ese entonces, él no ha podido ver a su padre. Él no ha podido ver a su padre ni ha podido regresar porque no tenía aún sus papeles. Y se casó, su esposa, gracias a Dios, aplicó para darle los papeles a él. Y pasó todo, después de muchos años, se los aprobaron. Ya lo único que le quedaba era regresar a Guatemala a las 2-3 semanas para hacer algún tipo de papeleo y regresar. Así fue. Él salió, iba a hacer todo el papeleo que tenía que hacer allá. Supuestamente se iba a quedar allá entre 2 y 3 semanas. Pero hubo algún problema, no sé exactamente de qué índole. La cosa que su estadía, que debería de haber sido de entre 2 y 3 semanas, se quedó 3 meses. 3 meses se quedó ahí. Pero estaba con su padre. Disfrutó de la compañía de su padre. Disfrutó pasar tiempo con él y tal vez el tiempo perdido, todas las charlas y conversaciones que no pudieron tener por tantos años, tuvieron 3 meses para poder estar juntos. Al cabo de los 3 meses, él regresó y todo bien, sus papeles en orden, tranquilo. Yo creo que no tenía aquí, pero ni 2 semanas, cuando le llaman y le dicen, tu padre murió. Y pensaba yo, y le decía a mi esposo, claro, es triste que su padre haya muerto, pero qué bello es Dios que le dio la oportunidad de regresar y pasar tiempo con Él antes de llevárselo. Qué misericordioso, qué amor, qué cuidado del Señor con su hijo, para que Él, aunque perdió a su padre, pero tiene ese consuelo. Así es Dios con nosotros, hermano. No nos libra de toda circunstancia porque es necesario. La palabra dice que es menester que pasemos por pruebas, pero Él nos guarda, Él nos cuida en medio del proceso. Dice Salmos 66 del 10 al 12, mi hermano, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. Pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos, pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a la abundancia. Nos prueba, porque Dios nos prueba. Nos pasa por el fuego, nos quita las impurezas y tal vez nos duele en el momento. Pero la palabra de Dios dice, a pesar de todo esto, nos sacas a la abundancia. Dios, hermano, dice que Él le cerrará la boca a los leones de tu vida, como se lo cerró a Daniel en el foso. Dice Daniel, eso está en Daniel 6:22, dice que saldrás como Daniel salió de ese foso sin ninguna lesión.
Eso está en Daniel 6:23. Dice la palabra, él estuvo en el foso de los leones. Y si le seguimos leyendo, dice que cuando vinieron, no sé si los guardias, que no había ni siquiera caído cuando los leones ya los habían destrozado. Y sin embargo, él estando ahí dentro toda la noche, ninguna lesión. Así saldremos nosotros, mis hermanos, pero siéndole fiel a nuestro Señor dentro del foso de los leones. Aprendamos, hermanos, que tenemos que tener la humildad de decir como Sadrach, Mesach y Abednego cuando el rey los iba a meter en el horno de fuego. En Daniel 3:17 al 18 dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La palabra clave aquí es puede librarnos, porque Dios puede hacer todo. Él es omnipotente. Él puede, si Él gusta, librarnos de cualquier situación, pero tenemos que ser suficientemente humildes para saber que aunque Él puede, no siempre lo va a hacer. Y nosotros debemos de serle fiel como estos varones, lo haga o no lo haga, nos libre o no nos libre. Dios es un Dios soberano, mi hermano. Él hace como Él quiere. Y por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a serle fiel en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos de salud, como en tiempos de enfermedad, en alegría, en la tristeza, tal vez en el pináculo de tu vida, cuando te sientes en lo más alto, como cuando estás en los escombros, como el pueblo de Israel, fuera del horno o dentro del horno, como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué, mi hermano? Porque la única manera de saber si a quien adoramos es al proveedor o la providencia siendo la bendición, lo que Dios te provee a ti, tu casa, tu carro, tu familia, tu trabajo, es despojándote. Despojarte de todos los tesoros que tú has hecho aquí en la tierra para ver si desde los escombros, si desnudo, si con nada, puedes danzarle y cantarle a tu rey como este pueblo. La Biblia, hermano, es muy clara cuando nos dice qué debemos hacer cuando estamos en esos momentos. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. ¿Qué es clamar? Pedir. Yo busqué la definición, mi hermano. Dice: clamar significa gritar, invocar, llamar, pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Señor, auxilio, me hundo. Pero mi hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en problemas? ¿Clamamos? Renegamos, nos quejamos, hasta nos enojamos con Dios, le reclamamos. O si no, buscamos nuestra propia solución con mis fuerzas, como que si tuviéramos muchas. O si no, empezamos: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué? Empieza la preguntadera: ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O si no, muchos otros, desgraciadamente, mi hermano, se van de la iglesia. Se van de la iglesia. ¿Qué es lo primero que dicen? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no me libró de la situación en que estuvieran? O si no, buscamos el consejo de la amiga, de la comadre, de la vecina. De todo. Hacemos de todo menos clamar a Dios. A Dios lo tenemos como último recurso. Ya cuando todo el mundo nos falló, cuando quedamos decepcionados de toda la existencia humana, entonces vamos a Dios. Entonces: Señor, aquí estoy, ayúdame. Pero nuestro amado, mi hermano, es paciente. Él espera pacientemente escuchar nuestra voz. Dice Salmo 116 del 1 al 2, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Él inclina. Oh, ese es mi hijo, me está llamando. Deja ver qué me está diciendo. Dice Salmo 55, del 16 al 17: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré. ¿Cuántas veces oramos al día, mi hermano? ¿Cuántas veces clamamos al día? ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios al día? Yo le puedo decir que yo no todos los días hago todas las cosas, porque soy humana y fallo. Pero lo importante es hacer el esfuerzo, no poner excusas. Que estoy cansada, todos estamos cansados. Que estoy ocupada, todos estamos ocupados. Pero para las cosas que nos interesan, hacemos tiempo. Y eso es nuestra naturaleza humana. Y ahí está la clave de que Dios escuche tu oración. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. No solamente ore, clame con desesperación, que Dios lo está escuchando. Hay veces, mi hermano, que en tu prueba no hayas ni qué decir, pero Dios entiende tu llanto. Dios entiende cuando tú gimes delante de Él, cuando tal vez ni tú sola sabes lo que quieres decir. Él lo entiende, Él conoce tu corazón, pero lo que quiere es oírte, que clames.
Dice Salmos 40, del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahí está la clave, hermano. La Biblia es muy clara. Si nosotros nos pudiéramos escudriñar la Biblia, qué cosa tan bella es ser que para cada circunstancia en nuestras vidas, la Biblia nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Dice Jeremías 29, del 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Búsquele, mi hermano, búsquele con todo su corazón, porque Él dice, vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré. Yo los oiré. Él está ahí atento a tu voz. ¿Sabe cuál es mi salmo favorito, mi hermano? Desde que era muy niña, desde que yo tengo recuerdos de la palabra de Dios, es el Salmo 103. El Salmo 103, yo me recuerdo que de niña, mi mamá lo sabe. Cuando era niña, realmente no les sé explicar por qué tuve esa afinidad con esa parte de la Biblia. No la entendía, pero me la sabía de memoria, aunque no sabía ni lo que estaba diciendo. Pero ahora, ahora que ya puedo entender ese salmo, me encanta. ¿Sabe por qué? Léalo conmigo. Salmo 103, versículos 1 y 2. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es esto, mi hermano? Bendice, es una orden, es un comando. Bendice alma mía a Jehová. Aunque no quieras, aunque no tengas ganas, aunque no tengas fuerzas, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aunque tu ser esté quebrado, aunque tu ser esté confundido, aunque tu ser esté frustrado, desanimado, atribulado, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendícelo, comándele a su alma, bendícele. Aunque estés triste, aunque estés enojado, bendícele. Aún desde los escombros, mi hermano, aún desde tu punto más bajo, aún aunque tú regreses a tu casa y como los israelitas veas todo derrumbado, todo en escombros, todo quemado, levántate, sacúdete el polvo y marcha. Avanza, hermano, avanza a la meta que es Cristo Jesús, porque con nosotros pelea Jehová Gibor, varón de guerra, y ese varón, mi hermano, no ha perdido ninguna batalla. Si continuamos leyendo el Salmo 103, mi hermano, aparte de que nos ordena a bendecir, nos comanda a bendecir a nuestro Dios, dice, nos recuerda, porque a veces se nos olvida, las razones por las cuales debemos bendecir. Sigamos leyendo. Salmo 103, del 3 al 18 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias a diario, mi hermano, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Imagínese qué terrible fuera eso, hermano. Si Él hiciera con nosotros conforme a la multitud o a la severidad de nuestros pecados, qué terrible fuera eso. Al menos yo podría decir que ya fuera desaparecida. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos,
sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Qué bello es nuestro Señor, mi hermano. Qué bello. Nos sobran razones para adorarle. Nos sobran razones para glorificarle. Aún en nuestra prueba, aún en nuestra tribulación, Él se lo merece. Él se lo merece porque simplemente Él es Dios. Y Él no deja de ser Dios por tú estar en una lucha. Él se merece toda la honra, toda tu alabanza, estemos como estemos. Amén. Pidámosle a Dios, mi hermano, pidámosle a Dios que nos ayude a serle fiel en medio de los escombros, en medio de las ruinas, en medio del momento más bajo de nuestra vida, del que tal vez dices, de esta ya no salgo. Pidámosle a Dios ayuda para que Él nos ayude a serle fiel. Esa es mi oración todos los días. Señor, no permitas que las tribulaciones y los problemas de esta vida alejen mi corazón de ti, porque ahí hay peligro. Cuando nuestro corazón se enfría, cuando nuestro corazón se aleja, hay peligro. Ahí hay peligro, mi hermano. Póngase de pie. Cante conmigo esta alabanza que cuando pensaba en este mensaje, tocaba mi corazón esta alabanza, porque qué cierto es que es tan necesario serle fiel a Dios. Amén. Cantemos juntos esta alabanza. Hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, Mariano. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígale, hazme fiel. Hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, para ser despedidos.
Gracias, Señor, por todo lo que se hizo en este día, Señor. Sigue, Padre Celestial, podamos seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra. Sigue hablando a tu pueblo, Señor, de alabarte, Padre, de glorificarte, de bendecirte, de clamar a ti, Señor, en todo tiempo, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en cada uno de nuestras vidas, Padre Dios mío. Y te damos gracias, mi Dios. Sigue usando, Señor, a los músicos, Padre, para que sigan entonando esas canciones, Señor, cantos de adoración, cantos de alabanza, Padre Dios mío. Sigue bendiciendo, Señor, a cada servidora, Padre Dios mío, que se pone, Señor, a tu disposición para hacer tu obra, Padre Celestial. Y te damos gracias, mi Dios, por también, Padre Celestial, los hermanos que vinieron, Señor, para el banco de comida, Señor. Síguelos fortaleciendo, Padre. Síguele dando fuerza, síguele dando aliento, síguele dando ánimo, Padre Celestial, para seguir haciendo tu obra, Señor. Y ahora que nos despedimos, Señor, de ese momento, Padre, que no sea de tu presencia, Señor. Sabemos, mi Dios, que nos hablaste a través de tu palabra, Señor, que sea sembrada en buena tierra, Padre Dios mío. Sigue usando, Señor, a tu sierva, Padre Dios mío, para impartir palabra. Gracias, Padre, por este momento, Señor, de estar en tu presencia, de estar en tu casa, Padre Dios mío. Ve con nosotros, guíanos, Señor, y protege nuestro paso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: